Escuela para Padres, un podcast de IPSIM. Sabemos que ser padres no es una tarea fácil. Es por eso que en IPSIM queremos ofrecerte este espacio con herramientas que te ayuden en el proceso de educar a tus hijos. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de podcast para padres de la escuela IPSIM. Hoy contamos con la compañía de Angie Barbosa Chávez y Jimena Arguedas Marín, ambas colegas, psicólogas súper expertas en el trabajo con niños y adolescentes. Y para nosotras es un honor que estén acompañándonos. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hoy queremos compartir con nuestros padres IPSIM, familia IPSIM y todos los que se unen a compartir con nosotros este podcast, un tema relativamente muy trillado tal vez, pero muy importante y vital, ¿verdad? En la parte sobre todo emocional. Y es cómo se construye la autoestima, pero va más allá. ¿Qué palabras utilizamos en casa que podrían o aumentar o afectar o incluso lacerar, dañar, ¿verdad? Uh-huh. E incluso palabras tan frecuentes y tan comunes que muchas veces repetimos por patrones o por experiencias previas, pero que tenemos que comenzar a controlar. Entonces, si comprendemos que la autoestima es aquello que se construye basado en experiencias, en las relaciones interpersonales, en todo aquello que nos rodea, o todo ¿verdad? Lo que nos rodea, ¿cómo podríamos decir o cómo podríamos nosotros hacer ver a los padres que esos comentarios o esas palabras podrían afectar? Ok, yo quisiera hacer como una introducción un poco de definición, Adelante, ¿verdad? claro. Para poner como en contexto, si bien es cierto, como vos decís, la autoestima se construye desde las relaciones interpersonales, quisiera hacer como la connotación del autoconcepto, lo que nos define, porque tal vez la autoestima es algo como más abstracto y lo conocemos popularmente como cuánto nos queremos, nos apreciamos. El autoconcepto tiene que ver como más cómo nos definimos a nosotros mismos. Y la familia es el grupo de socialización primario de los niños y los adolescentes. Entonces, a partir de esa relación con sus padres, principalmente, luego cuando ingresan con sus iguales, se va construyendo este sentido del yo o ir definiendo realmente quiénes somos. Ujú. Sí, de hecho, si hablamos de la pirámide de la autoestima es la que está al final, Sí, ¿verdad? A veces tal vez no lo conocemos tan a fondo porque, ¿verdad? Nosotras hemos estudiado eso ya bastante y sabemos que hay cosas antes para llegar Ujú. ahí, como lo decías, el autoconcepto, ¿verdad? La valoración propia de esas personas. Pero, Jimena, ¿cómo podrías decir, eh, llega a consulta a un chico, ¿verdad? Sea niño o adolescente, que usted dice, sí, definitivamente necesitamos trabajar más en esta autoestima, en ese valor, en ese autoconcepto, en todas esas áreas que me llevan a formar como tal autoestima. claro, y además no solamente trabajar con ellos, sino también ver qué es lo que está pasando en la casa. Como decía Angie, es el factor de socialización primario que tenemos las personas en general. Y no solamente es porque muchas veces también pasa que asociamos baja autoestima con tristeza. Ujú. Y no solamente estamos hablando de tristeza, hay muchas cosas que van como en trasfondo que no se ven o que no se toman en cuenta también, como mucha irritabilidad o baja tolerancia a la frustración, y que la gente piensa como, no, nada más es un berrinche, es un malcriado, ¿verdad? Como comúnmente se puede como denominar, pero realmente es porque algo está afectando. Y muchas veces la voz de los papás, la voz de la familia, internamente es la voz de los niños también, como eso soy yo. Si tanto me dicen que soy una buena o una mala persona, eso lo voy a ir yo adaptando a mi personalidad y voy construyendo lo que yo soy y lo que no soy en ese momento. Pero también la importancia de validar que no solamente ser bueno o malo depende de lo que me digan, sino también que yo sepa que soy una buena persona, aun así si cometo errores. Claro.
que cometer errores no es solamente para fracasados, ¿verdad? Sino que somos humanos, son niños que van construyendo su personalidad y pueden cometer o no cometer errores, pero los papás están ahí apoyando, validando lo que está sucediendo. Claro, sí, ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Y de mejora inclusive, también. sin duda alguna. Decías algo muy importante y son las palabras que utilizamos y que se nos quedan dando vuelta y vuelta y como ¿verdad? Repitiendo. A veces uno utiliza una palabra, ay, no seas tonto, Ujú. ay, qué tontera que estás diciendo. O no llore por esa tontería. ¿Por qué llora por Sí, eso? sin duda alguna, ¿verdad? Y como les decía, es algo que tal vez hemos escuchado nosotras mismas y fuimos creadas Claro. así. Pero ¿cómo podría afectar esto a un niño o a un adolescente? Completamente. Totalmente, inclusive en los primeros años de vida donde los chicos son tan concretos y literales, ¿verdad? Como decir cosas como me tienes harta, Ujú, uy, te voy a desaparecer, te voy a matar, ese tipo de cosas que nos pueden sonar súper chocante, pero se dicen en el día a día, los chicos los pueden tomar muy literal y realmente pensar o sentir que eso va a ser mm, así. Y claro. por supuesto que va a tener un impacto súper fuerte en construir esa identidad. Mm, ujú, Y también esas frases que son a veces aisladas, pero muchas veces se repiten. Cuando es una frase aislada, ok, uno entiende como está bien, tenemos un mal día y bueno, se nos salió, no ujú, quisimos decirlo. Pero cuando se repite, es cuando ya empieza la persona a constituirlo como parte de su personalidad, de lo que es, de lo que soy. ujú, Y me lo creo, ujú. Incluso esta palabra tonto, ¿verdad? Que es muy tan común. común. Ujú. Eh, sí, ya sé, no lo hice bien porque soy un tonto. Si me lo dice mi mamá, e incluso me lo dijo un compañerito, Claro, ese soy yo. Y Sí, se así va me comienzo introyectando y así me comienzo a definir, ¿verdad? E totalmente. incluso a justificar, Ujú. ¿verdad? sí. Y cómo cuesta cuando ya un adolescente llega a creerse que de verdad lo es. Ujú. Y más en la adolescencia, donde hay una serie de cambios y también hay una confrontación con su ser para empezar a definir quién soy. Y si yo conecto con soy tonto, soy inadecuado, soy lo peor, soy un fracaso, pues en realidad se va a empezar a construir una identidad muy débil y va a tener un montón de consecuencias tanto a nivel social, académico, personal, de su valía propia porque las bases que se sentaron esa definición de quién soy yo son sobre un concepto totalmente inadecuado. Ujú. Sí, sin duda, necesitamos hacer cambios, ¿verdad? Estamos en un momento donde hay tanta información, pero a veces seguimos arrastrando algunas cosas, ¿verdad? Porque nos cuesta como papás. Yo siempre digo que no vienen con manual, ¿verdad? Totalmente. Entonces es complicado, cada uno es diferente, cada hijo es diferente, pero ¿cómo podríamos nosotros hacer como papás, incluso como docentes, ¿verdad? Porque marcamos esa autoestima Claro. también como docentes para poder corregir esto. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a esos papás que hoy están criando niños, digamos, de escuela? Porque son dos áreas totalmente diferentes, Sí. ¿verdad? La parte infantil y la parte adolescente, pero Ujú. una me lleva a la otra. Mm. Entonces, en el área infantil propiamente, hablemos de niños desde preescolar hasta sexto grado, preadolescentes. ¿Qué recomendaciones podríamos dar en el trabajo de una autoestima sana? Porque inclusive también hay autoestimas infladas, Claro, que ¿verdad? yo creo que en la actualidad los padres y las madres tratamos de informarnos y de poder tener un rol más activo en la vida de nuestros hijos y a veces también sobredimensionamos y no les damos ese espacio para equivocarse o ese espacio de tener un poquito de frustración, entonces también los dotamos de una burbuja, ¿verdad? Donde no le pasa absolutamente nada y tampoco le permite poder construir una identidad Ujú, firme o una seguridad ujú, en sí mismo. Hablando, André, específicamente sobre estrategias, yo creo que una de las cosas más importantes siempre es basarse en la conexión y en el amor. Partir de ahí, el vínculo. ¿verdad? Sí. Nos podemos equivocar, podemos tener mal días, podemos decir como llegan al consultorio, ya no sé qué hacer con este chico, ¿verdad? De hecho, A, B, yo no lo entiendo, me siento frustrado, pero siempre
conectar desde el amor y desde el respeto. Hay otra situación que también muchas veces nosotros conectamos con nuestros hijos desde nuestra experiencia de la infancia, ¿verdad? Entonces, es súper importante que papá y mamá puedan sanar ese niño interior, que puedan sanar esas heridas de la infancia para que ese vínculo con su hijo y su hija sea lo más sano posible. Ujú. Es fundamental. Sí, sin duda alguna. También, Jimena, ¿has visto cómo las calificaciones afectan? Completamente. ¿Verdad? Nosotros que estamos ahorita en un centro educativo, vemos cómo muchas veces un chico nos dice, no, no lo logré, no puedo, ¿verdad? Fracaso, no logro un 100. Entonces nosotros como padres también, ¿cómo podemos trabajar la autoestima de nuestros hijos a partir incluso de una calificación? Sí, no catalogarlo solo como exitoso porque se sacó una buena nota o un fracaso por una mala nota. También entró mucho el tema de las comparaciones, ¿verdad? Dejar de hacer comparaciones si es un hijo mayor o un hijo menor, el que se está viendo envuelto en esta situación donde era como, ay, pero tu hermano sí pudo, ¿por qué no lo puedes hacer? Son dos seres completamente apartes y justamente lo que mencionaban. Ya venimos como papás tal vez cargando, trayendo estilos de crianza, ¿verdad? Que van como envolviendo y es lo que conocemos, es lo que sabemos. Entonces, también separar esas comparaciones. No es tu hijo como te criaron, no tienes que criarlo igual. Podemos romper patrones que tal vez pensamos que no son tan sanos o tan adaptativos ahorita. Entonces, el tema de las comparaciones con hijos o incluso con uno mismo es como ya tenemos que soltar eso, ¿ok? Claro. Y Porque, sería, perdón, no, dale. sería un concepto también muy reduccionista darle valía a un hijo por una calificación. Por un número, digo yo. Exactamente, o sea, número. la valía de ser humano de ese niño, de ese adolescente, no la determina un examen, por ejemplo, que tiene un montón de factores, ¿verdad? La relación con ese docente, qué tan preparado estuve, si en casa había una situación particular esta semana y no pude estudiar lo suficiente o esta es una materia más compleja para mí. De todas maneras, los seres humanos tenemos fortalezas y debilidades en sí. No podemos ser buenos en todos. Eso es imposible, esperar que nuestros hijos sean buenos en todos. Todos tenemos áreas de mejora y áreas en las que somos muy buenos. Entonces, realmente sería muy limitante ese concepto de tienes que sacar una calificación. A veces esa calificación tiene un aprendizaje en términos académicos muchísimo más importante porque revisamos la prueba con el menor y él mismo puede decir, ay, mira, me equivoqué en Sí, esto, ¿cómo un le fui a error. poner esto? Y ya ese aprendizaje fue muchísimo más valioso que ese número como tal. Ujú. Y entonces ahí es donde quiero hacer énfasis también en esa conexión. Cuando el menor de edad, el adolescente, el niño empieza a sentir que él vale por un número, entonces no valgo por lo que soy, por este vínculo, por mis emociones, por lo que pasamos, por los momentos juntos, sino por algo muy limitado y muy puntual. Claro. O que solamente lo van a querer en la casa porque se sacó una buena nota. Entonces ya voy a andar buscando la aprobación y la validación de mis compañeros porque si me dicen constantemente que soy una buena persona, ya yo sé que soy un buen amigo. Pero si no me lo dicen del todo, aunque no lo piensen, no piensen que es una mala persona o es una buena persona, yo ya no sé qué soy porque nadie me está diciendo porque ando buscando una aprobación, en este caso una nota que tal vez, como dice Angie, pues no era su fuerte, matemáticas y era súper bueno en arte. Y la mamá dice como, bueno, niño, pero es que arte es más fácil. Pero matemáticas tiene que salir bien porque su rol, principalmente tal vez en los adolescentes, tu rol en la casa es ser estudiante. Entonces, tienes que sacar buenas Típico notas. discurso, ese es su Exacto. trabajo. Es su trabajo, tiene que sacar buenas notas, Sí. pero ¿por qué tiene que sacar buenas notas si no está aprendiendo, se está memorizando algo, lo botó en el examen y ya después uno le pregunta y ya no se acuerda? Entonces, ¿qué es mejor? Un aprendizaje significativo y que tal vez no se sacó un 100, pero se sacó un 70 y aprendió algo que no sabía antes y se lo va a llevar hasta el resto de su vida o cuando lo necesite, o que nada más los papás busquen que se saque buenas notas. ¿Qué es lo que más pesa en la balanza? ¿Un aprendizaje significativo o que yo solamente escupa la materia y la chorré y le cumplí con la nota que quería? O no reconocemos los avances.
Tal vez en el examen anterior me saqué un 60 y en este un 60, un 80 y subí la calificación, ¿verdad? Entonces también hasta Vamos poco a reconocer poco. los avances son importantes para ir construyendo esa valía. Claro, e inclusive, pues nos ha pasado, uno que ya tiene añitos de andar, ¿verdad? En esto, me saqué un 95, ¿y por qué no el 100? Ujú. ¿Verdad? O era lo que te Entonces, tocaba. ¿cómo? Sí. O sea, eso es un golpe muy bajo. Yo di todo mi esfuerzo y aquí es donde también tenemos que valorar más el esfuerzo que la calificación propiamente. Con esto que decía Jimena, bueno, nosotros que trabajamos en el aprendizaje basado en proyectos, ¿verdad? Vemos esta parte que decías. Claro, hay un examen escrito, pero hay un proyecto. Y en el proyecto, los que son talentosísimos en arte, en toda la parte de investigación y demás, wow, sobresale. Tal vez en el examen no me va tan bien, pero en el proyecto fue excelente, Ujú. ¿verdad? Entonces eso también les ayuda mucho a compensar esa parte de que, bueno, soy bueno en En esto. esto, Y más exacto. bien, muchas veces los papás dicen, ay, como le cuesta mate, lo meto en clases de mate y en clases de mate. Y tal vez es Claro. buenísimo en deporte, pero no le doy Y no, pelota a esta parte donde más bien debería de fortalecer. Si no reforzamos ese potencial. Claro, porque ahí también está construyendo Ujú. sus experiencias y Ujú. su autoestima. Eso que decís es fundamental, que nosotros como padres reconozcamos y conozcamos cuáles son las fortalezas Y las y de- las áreas de mejora de nuestros hijos, porque entonces si yo no soy tan bueno en una área académica o en una área muy puntual, entonces es importante reforzar con actividades extracurriculares, con actividades en la casa, para no estar señalando siempre el punto negro en la hoja blanca, sino que ese menor de edad tenga oportunidad de sentirse útil, de sentirse sobresaliente en una área en la que él realmente o ella sobresale. Claro. Y eso va a ser como sumarle puntitos, ¿verdad? A ese autoconcepto donde, bueno, esto me permite compensar, porque realmente la vida es así, como decía anteriormente, no podemos ser buenos en todos, pero como recomendación para los papitos y las mamitas es buscar cuáles son las áreas fuertes de los chicos para poder trabajar en ellas y seguirlas incentivando. No estoy diciendo que descuidemos las debilidades, ¿verdad? Yo creo que también un tema muy importante es que siempre la parte académica es parte del desarrollo de los niños y los adolescentes. Vivimos nuestros primeros años de vida conectando con el centro educativo y de ahí la importancia también de elegir una institución como esta que pueda ofrecer diferentes metodologías y que pueda darle seguimiento a los menores. Pero también somos seres humanos integrales, no solamente somos estudiantes. O sea, antes de entrar a este centro educativo, son niños, niñas y adolescentes. Son necesidades. Totalmente. ¿Verdad? Eso también es muy importante. Y sí, sin duda alguna, también hay otro punto importante que no quisiera que se me escape, que cuando le preguntamos a una mamá o a un papá y qué áreas tiene que mejorar su hijo, nos Sí, dicen, y bueno, ¿y en qué áreas es muy bueno o sus áreas fuertes? Déjeme pensar. Ujú. Y no sé. es muy triste ver, ¿verdad? Cómo nos enfocamos generalmente en esa parte más negativa, por así decirlo, que en todo lo positivo que tiene un niño o un adolescente, pero cómo los marca. Totalmente. Y los espacios de comunicación que tal vez no se abren. Entonces, de esa forma pueden conocerlo, un espacio de comunicación en la casa sano, donde podamos convivir y conversar qué me gusta, qué no me gusta, es lo que puede llevar a los papás justamente a conocer qué es esa área de mejora o esa habilidad que tiene que los hace sentir útiles en la sociedad, porque si soy buen deportista, pues me voy a sentir una persona que encaja en ese grupo. Entonces, poder estar en grupos y tener grupos de pertenencia, que eso es Ese súper punto, importante. ese punto, ahí iba. Gracias, Jimena, por tocarlo, porque en realidad iba a la pertenencia del adolescente. Ok, hablamos de los preescolares, hablamos de los chicos, ¿verdad? Más grandecitos, primaria y ya preadolescentes, pero el sentido de pertenencia del adolescente como tal, ¿verdad? Que sabemos que es en esa etapa donde más pandillas se hacen porque necesito pertenecer. Claro. Bueno o no tan bueno, pero necesito saber incluso estas barras, ¿verdad? Deportivas. Yo soy de Sí. esta porque necesito pertenecer, Claro. tener un nombre. Eso me da identidad, pero también hace que mi autoestima, mi autoconcepto, mi valor crezca. Entonces, ¿qué tan importante es en la adolescencia el poder pertenecer? Y Ujú. no solamente a una escuela o a un colegio, sino a esos Claro, grupos a un de grupo. deportes, Par. arte,
¿verdad? Sí, y conceptualmente, como habíamos dicho, ¿verdad? Que la identidad se construye a partir de nuestro grupo primario, que es la familia, Ujú. luego en la escuela, en la adolescencia, y es muy común que los papitos consulten porque es que ya no quiere pasar tiempo conmigo, es que ya no quiere salir con nosotros, es que no les gustan las películas que a nosotros en familia nos gusta. Eso es totalmente esperable durante la adolescencia porque tal vez la familia pasa a un segundo plano. Por eso es tan importante que en la infancia podamos establecer ese vínculo cercano. Y ahora en la adolescencia, el grupo de pares, el grupo de sus iguales, sus amigos, sus amigas, y entonces los papás le dicen a uno, yo le había dicho eso, pero entonces la amiga ahora le dijo que qué divino tu pelo y ahora sí le encanta el pelo, ¿verdad? Pero toda la vida yo le he dicho que qué lindo su pelo, porque realmente en esta etapa su grupo de pares cobra una importancia Mayor. mayor, exactamente. Por lo tanto, el tener ese sentido de pertenencia, ese sentido de identidad, le permite sentirse más seguro, tener más confianza en sí mismo, tener más habilidades para socializar, para tomar decisiones. Imagínate cuando estoy construyendo mi identidad y sentir que estoy a la deriva, Ujú. ¿verdad? O decir, eh, esta analogía como tengo que ir a tal lugar y no sé qué bus tomar, qué Uber tomar, qué ruta tomar, a qué hora me tengo que ir. Imagínate la inseguridad que eso puede generar en uno, no saber cuál es el norte. Ujú. Mm, Sí, y también la toma de decisiones que mencionabas, una autoestima bien correcto. trabajadita, bien construida, bien elaborada en el proceso adolescente va a ser fundamental, porque también Ujú, me va a permitir, ¿verdad?, hasta dónde puedo llegar, claro. cuánto yo quiero cuidarme y cuánto me amo, porque es muy vulnerable esa edad. Ujú, Claro, y aquí vamos también. El rumbo que hablaba Angie, y vamos para un futuro donde ya tengo que elegir, por ejemplo, una carrera universitaria que en la adolescencia es donde se hace. ¿Qué quiero? ¿Quién soy? Ujú. Y si no consolido eso desde chiquititos, desde pequeños, que se va trabajando los papás, que van trabajando en esa toma de decisiones y que les demos el permiso de que tomen sus decisiones y las consecuencias las vamos a afrontar juntos, no los vamos a dejar solos, no van a estar a la deriva. Ya después, más adelante, hasta en los trabajos, van a poder decir, ok, yo merezco esto y esto, voy a formar un límite, voy a marcar un límite ujú. Ujú. con mi familia, con mis amigos, con mis jefes, hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Hasta la elección de pareja. Claro, Es y la súper toma de decisiones también en esta etapa de la adolescencia, donde me voy a encontrar retos como si haces esto, si Ujú. consumís esto, proba esto, Ujú. ¿verdad? Yo hago esto para sentirme mejor y tener la capacidad de decir, ok, está bien, yo quiero pertenecer a este grupo, pero esto no me hace bueno, Ujú. esto no es lo que yo quiero para mí. Ujú. Entonces también que haya ese equilibrio de decir, yo quiero pertenecer, pero también yo no tengo que ser igual al resto. Ujú. Sí, ¿a qué quiero pertenecer? De Exacto. acuerdo también en mis ¿Y hasta valores. dónde? y ¿Y hasta sí. hasta dónde? Ujú, Claro, bueno, ya nos hemos dado cuenta que lo que digamos en casa sí importa, ¿verdad? totalmente. Y que son los padres los responsables de construir esa autoestima sana, como les decía, hay una autoestima a veces un poquillo inflada y hay una equilibrio que ya va Claro. raya Ajá, en otra área, sí, una autoestima baja, pero una autoestima sana, que es lo que queremos para nuestros futuros adultos, porque los niños crecen, ¿verdad? No se quedan no se ahí, quedan Definitivamente. ahí de lamentablemente no se chiquitos. quedan ahí Ajá. pequeñitos, van creciendo. Pero, ¿qué recomendaciones podríamos darle a un papá o una mamá que a veces incluso no tiene las herramientas? Porque, como Ujú. les decía, no vienen con manual, sienten que no están preparados, que están haciendo tal vez lo mejor que pueden, porque tal vez de acuerdo a su historia, ¿verdad? Tal vez no sean incluso No, y con las Claro. herramientas que tienen. con las herramientas que tienen. ¿Cuándo buscar ayuda profesional? ¿Cuándo creen ustedes que es necesario acudir a una terapia, incluso como familia, ¿verdad? ¿Qué signos, qué alertas puedo ver yo en un niño o en un adolescente para poder buscar ayuda? Andrés, si vos me decís, yo creo que en todo momento es pertinente, Sí, pero por ¿verdad? supuesto. Los psicólogos y las psicólogas infantojuveniles también somos psicólogas de padres Ujú. y de madres, y no necesariamente tiene que haber una situación particular.
Pero yo creo que señales de alarma pueden ser cambios de humor repentinos y muy bruscos, que estás bien y de un pronto a otro estás muy alterado o estás llorando, estar escuchando comentarios descalificativos hacia mí mismo, ¿verdad? Soy tonto, claro, yo sabía, yo no soy bueno en eso, me dejaron una tarea, pero ay no, a mí eso no me sale bien, soy lo peor. Estar escuchando esos mensajes, el menor va introyectándolo y se lo va creyendo, Por ¿verdad? De supuesto. alguna manera. E incluso si logran algo, fue suerte. Bueno, yo no me lo merezco, ¿verdad? Esa Me parte. tocó. Sí, me tocó, ¿verdad? Sí, y si bien es cierto en todo momento, y como hablábamos anteriormente, creo que cuando hay niños muy pequeños, son los papás los que necesitamos esa guía, Sí, incluso ¿verdad? cuando ellos ya no saben qué hacer, Ujú. ¿verdad? Y que sepan que no están solos y no tienen que poder con todo. En el momento en el que sientan que realmente algo tal vez se les está saliendo de las manos o que necesito apoyo y que ya sienten esa necesidad, es el momento justo cuando deberían de buscar ayuda. Y no solamente para los chicos, sino, ¿por qué no? Claro. Para ellos también. Y que sea algo en conjunto, un trabajo en conjunto. Trabajamos con niños y trabajamos en Sí. nosotros mismos, entonces creo que puede ser aún más beneficioso cuando ellos ya sienten esa necesidad de que necesito apoyo. Claro. Y tampoco se vale sentir que fallé, Ujú. ¿verdad? Que tengo que buscar ayuda, que tengo que ir donde una terapeuta porque fallé, porque no sé Soy cómo mal padre. hacerlo. Realmente creo que es un gran tema también como la niñez, la adolescencia ha ido cambiando a través de los tiempos y dependiendo también de la edad que nosotros tengamos como padres, pueden haber choques generacionales. Ujú. Y vos escuchas mucho, ¿verdad? Los papás que dicen, ay, no, es que en mi tiempo tal y cual cosa, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que yo fallé, porque yo vaya y busca un acompañamiento profesional, no quiere decir que lo estoy haciendo mal. Ujú. Si yo siempre lo voy a hacer desde el amor, estoy haciendo lo mejor que yo pueda. Ujú. Pueden haber oportunidades de mejora en la crianza y en esa relación Ujú. totalmente, Ujú. ¿verdad? Por ejemplo, una de las recomendaciones esenciales es cuando vamos a, a regañar, por así decirlo, o hacer una observación, es decir cómo mejorar o cómo esa conducta, no decirle como, ¿verdad? Eres un cochino, porque ahí estamos diciéndole a usted como persona, Mm, Ujú. sino eso que hiciste no es aseado o eso que hiciste es una cochinada, pero eso no quiere decir que eso te hace Ujú. un ser humano cochino, ¿verdad? O sos un vagabundo. No, es que no cumplir con la tarea o no cumplir con tu responsabilidad, me parece que puede ser un poquito de vagancia de tu parte, Ujú. pero no quiere decir que todo vos sos un Ujú. vagabundo por hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sin duda enfocarnos en la conducta, no en la persona, ¿verdad? Que exacto. son errores que cometemos porque tal vez no Ujú. sabemos. Yo siempre digo que uno como papá, mamá, no hace las cosas pensando en que está dañando. Claro, Siempre las hace desde jamás. un enfoque, ¿verdad? Con Sí, amor, Sí. e incluso, como decía Jimena, con lo que uno tiene, con las herramientas es que uno que en el tiene, momento que ¿verdad? Y quien solo tiene un martillo todo lo ve como clavo, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. sí necesitamos ese apoyo, sí necesitamos esa compañía. Pero bueno, creo que nos dejan una gran tarea, ¿verdad? Como papás, como mamás, de analizar, de pensar qué puedo hacer mejor, porque después de una baja autoestima vienen otras cositas más. No se queda ahí, por Ujú. supuesto, no se queda ahí. es como la punta Sí. del iceberg. Esas exactamente, y después de esto, como van creciendo y como van creciendo, las cosas se van complicando. Y hasta tiene secuelas en la vida adulta, ¿verdad? Cuando recibimos a nuestros pacientes o inclusive a los padres de nuestros pacientes, nosotras que trabajamos con población infanto-juvenil, llegan con esas heridas. Es que yo recuerdo cuando yo estaba chiquita que mi mamá me decía, que mi papá me decía, y estamos seguros que esos papitos no lo hacían con la intención de lastimarte, Lástima. de enviar ahí un dardo, pero si hay una oportunidad para poder trabajar y acompañarnos, pues aprovechar los espacios Y el recurso y también. los recursos exactamente que actualmente hay muchos. Claro, bueno, nos queda como tarea, ¿verdad? Motivar a los papás y mamás a que se acerquen, que busquemos ayuda, que en realidad no estamos solos, no tenemos, como decían mis colegas, que sentirnos culpables por lo que estamos haciendo, porque en realidad lo estamos haciendo tal vez desde lo que creemos que está bien, pero a cuidar nuestras palabras, a cuidar esos corazones de estos chicos que estamos formando y
pues buscar ayuda si la necesitamos, acérquense. Nosotros también como institución estamos en la mejor disposición siempre de acompañarlos, de orientarlos. Si hay que buscar un psicólogo a nivel externo, siempre vamos a buscar las personas que estén ahí, ¿verdad? Y Angie es testigo de eso, que hemos buscado siempre cómo acompañar y no se sientan juzgados, siéntanse acompañados. Que tengan una linda tarde, una linda semana y esperamos que puedan seguir nuestros podcasts.